Son las láminas para el día de hoy. Túnica vascular. Ya saben que es la túnica media, también llamada capa uveal o tracto uveal. ¿Ya? Y está constituido por coroides, cuerpo ciliar e iris, o sea, de atrás hacia adelante. Son segmentos, son porciones. Y tenemos acá, fíjense, la función es nutrir a la retina, producir humor acuoso a través de estos procesos ciliares. Ya saben cuál es la dinámica del humor acuoso. Coroides es la parte posterior de la uvea, lo que preguntaba su compañera. ¿Coroides es lo mismo que uvea? No, solo es una porción la coroides de la uvea. Es las 2/3 partes de una esfera. Nutre la retina. Y aquí en la imagen podemos ver, son vasos sanguíneos. Como es una capa vascular, entonces está nutriendo a este segmento que es la retina, la capa nerviosa. Porque acá, en el segmento sobre todo posterior de la retina, hay gran metabolismo. Porque los conos y los bastones se están eliminando, sobre todo sus segmentos externos, porque están captando, ¿no?, todos los colores, las formas, los movimientos. Están transformando la luz en energía eléctrica, ¿no? Y eso a través de las sinapsis, obviamente. Entonces eso requiere alto metabolismo. ¿Y de dónde se traen los nutrientes? De acá, de la coroides. Glucosa específicamente. Entonces ingresa la glucosa acá. Esta es la barrera hematorretiniana. Pregunta de examen. La barrera hematorretiniana está conformada acá por el epitelio pigmentario de la retina. ¿Y eso qué significa? ¿Sí? Habla. Ya interrumpiste. Es que bueno, para quería preguntar. ver una asociación entre la diabetes Claro. con retinopatías, ¿no? O sea, cuando menciona la glucosa, no sé si hay alguna asociación entre este tejido con la glucosa, no sé si es que hay una discusión directamente por eso, la glucosa. La glucosa, como ustedes saben, es un nutriente importante. Nadie puede vivir sin glucosa, absolutamente nadie. El cerebro necesita glucosa para que pueda realizar sus funciones. En general, todo el sistema nervioso y la retina también es parte, es como el combustible, ¿no?, de estos órganos. Ahora, la diabetes es un estado patológico, ¿no?, donde no se aprovecha toda la glucosa. ¿Por qué? Porque está fallando insulina, no hay insulina. Entonces está circulando, no puede ingresar glucosa a la célula. Eso se llama diabetes. Hay una alteración. Entonces, la retinopatía diabética lo que hace al final es alterar esta barrera hematoencefálica. Altera la barrera hematoencefálica. Hematorretiniana. Y por lo tanto, ingresa sangre. O sea, los vasos sanguíneos perforan, penetran. La retina normalmente debe ser una región avascular, sobre todo en la fobia. Claro, entonces se producen nuevos vasos sanguíneos y estos vasos sangran. Estos vasos son frágiles y por lo tanto dañan. La sangre es tóxica para estas neuronas. No pueden defender. Ustedes saben que las neuronas son lábiles, son muy frágiles, ¿no? Entonces, al ingresar, al romperse esta barrera hematorretiniana, entonces estos vasos sanguíneos producen una extravasación de sangre que mata literalmente a las neuronas, a estos fotorreceptores. O sea, aquí están los conos, los bastones. La sangre los elimina, los ahorra. ¿Ya? Entonces, eso se llama retinopatía, que es patológico, por alteración de la barrera hematorretiniana. ¿Ya? Entonces, la coroides se encarga de evitar toda esa situación, siempre y cuando funciona en una homeostasis adecuada, ¿cierto? El iris, no, antes de eso está, ya hemos visto coroides, ahora vemos el cuerpo ciliar con sus procesos ciliares. Fíjense, este es un epitelio que tiene doble capa, una capa pigmentada interna y una no pigmentada externa. Y acá están los vasos sanguíneos, acá en el estromo, ¿no? Entonces se filtra la sangre, ustedes van a ver eso en fisiología, ¿no? Tienen que ver las acuaporinas incluso, y se produce el humor acuoso. El humor acuoso drena a la cámara posterior, ¿no? Ese es el objetivo de estos procesos ciliares. Por eso es importante la presencia de estos, sobre todo a ese nivel, ¿no?, para que nutre el cristalino, bañe el cristalino y también la córnea.
El otro es el iris, ¿no? El iris es una lámina fina, 12 milímetros más o menos de diámetro, y presenta una apertura central, lo que decía su compañera, ¿no? La pupila. Cuando hay mucha luz, esa pupila se contrae. Eso se llama miosis, ¿no? Como ya saben. Y en la oscuridad, cuando hay poca luz, la pupila se dilata. Midriasis. Eso lo realizan dos músculos, ¿no? El músculo esfínter de la pupila, miosis, y el dilatador de la pupila, midriasis. Además, este iris aporta o da la coloración al ojo. Cuanto más melanina existe en el estroma, los ojos van a ser más oscuros, así como sus ojos. En cambio, cuanto menos melanina, los ojos van a ser más claros, así como el profe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque refleja. El dilatador es el de midriasis, ¿no? Sí, el dilatador es midriasis. El esfínter de la pupila es miosis. Reflejo simpático y parasimpático respectivamente. Y ahora vemos la túnica retiniana, o la capa nerviosa o túnica nerviosa también se llama. Es la más interna, es la capa más interna, tiene 10 capas y es responsable de la fotorrecepción. ¿Han hecho práctica de esto? Sí. Y a ver un voluntario que me diga cómo funciona. ¿Cristian? A ver, Cristian, vamos. Ya, así ya, igual, dibujas chévere. ¿No? Bueno, las capas o cómo funciona. Describe esta lámina. Las capas, Ya. la primera pigmentosa, Pigmentaria. pigmentaria, luego viene la de conos y basales, luego la capa nuclear externa, luego la plexiforme externa, luego la nuclear interna, la plexiforme interna, luego la capa ganglionar donde están las neuronas ganglionares, y luego la capa Muy bien. Una sola pregunta. ¿Cuál es la función de las células ganglionares? Porque hay que entender, ¿no? O sea, más que aprenderse las 10 capas, se está bien, pero hay que saber cómo funciona esto. ¿Para qué sirve? Células ganglionares, ayúdenle a Cristian. Para activar a las células de cono y blastomia. No. Células ganglionares, a ver, vamos, un intento. ¿Qué hacen? O sea, el objetivo es entender. Ya, con un caso clínico para que aprendan, ¿ya? Mujer, 55 años, ya voy a hablar con la mujer, 55 años, ¿no? Entonces, Sí, yo estoy escuchando. presenta disminución brusca de la visión. ¿Estás despierta? Sí, estoy despierto, doctor. Ya. Es que me caí. Tú vas a responder la pregunta. Yo. Ya, tú que querías casos clínicos. Mujer de 55 años. 55 años, ¿ya? Antecedente de hipertensión ocular. Actualmente, hace 3 días, presenta disminución brusca de la visión en forma progresiva. O sea, se presentó de un momento a otro y está aumentando esa dificultad para ver. Bilateral, ambos ojos. ¿Ya? Presión ocular, al examen, presión ocular No es cáncer. 35, ¿está siguiendo? 35 milímetros de mercurio, no estoy hablando por gusto. Sí, doctor. ¿Ya? Antecedente de glaucoma, de hecho, ¿no? O hipertensión, perdón. Actualmente, presión ocular 35 milímetros de mercurio. Se le hace una tomografía de la retina, ¿no? Y muestra una disminución de la capa de fibras nerviosas retinianas. Punto seguido. Pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿No? ¿Cuál es el diagnóstico probable? Y 2. ¿Qué capa? No, pero yo digo que es una capa fibrosa. Todavía no, espérate, pues, tú es para ella. ¿Por qué te la... Espérame. Pregunta, he dicho diagnóstico probable. 2. ¿Cuál será el tratamiento empírico? Empírico, o sea, no estoy diciendo específico, ¿eh? Sino, o sea, quiero que digas qué se debe hacer en esos casos. Empírico. ¿Ya? Empírico. Nada más, esos dos. A ver, vamos. Presión,
Diagnóstico. Puede ser, pero lo que dijo que estaba en el día. Capa de fibras nerviosas. La hipertensión. Ese es el diagnóstico. A ver, vamos, ya. Ya, habla pues. No Pregunta. sé, doctor. De verdad, no sé. Es que estabas durmiendo. no estaba durmiendo, estaba así. Es que me duele un poquito la cabeza, pero sí le presto atención. Diagnóstico. Mándate con cualquiera. Ya hemos hablado ya. Ya, glaucoma. ¿Ah? Glaucoma. Glaucoma. Tratamiento, a ver, vamos a suponer. Tiene que ser consecuente con tu diagnóstico. Todavía no llegamos fan. O sea, ¿qué das? No, o sea, que no necesariamente dame el nombre, sino ¿qué harías en ese caso? Subes la presión, bajas la presión, le das agüita de manzanilla, le mandas... Le bajo porque usted dice que es una hipertensión ocular en este caso. Entonces sería vasodilatadores. ¿No? Vasodilatadores. Nada, No sé, ¿ya ves? pues, ¿Ya ves? doctor. A ver, vamos, ¿tú qué quieres saber? Sí, Sí, tratamiento. glaucoma y por hipertensión ocular, y el tratamiento sería un antihipertensivo. Antihipertensivo. Sí, ¿Qué? claro. ¿Losartán y esas cosas para la presión arterial? Pero No, no, yo dije. no, vasodilatador, no, Es lo mismo que dije. Sí, literal fue lo mismo. La hipertensión, sino que sea focalizada. Ya, por ahí más o menos. ¿Sabes por acá? Vamos. Diagnóstico probable. Pero ¿Entiendes el caso? no tiene coherencia con las... Para saber, yo quiero que sepan qué hacen las células ganglionares. Este, A ver, acá atrás vamos a contar qué está haciendo. No, pero es capaz de pena. Y luego viene Diagnóstico. pero mira, dice, las células ganglionares son un tipo de células que forman parte de la corteza. Su principal función es enviar señales para que se conviertan en imágenes que vemos. A ver, bueno, con este caso clínico es entender, y ustedes les voy a explicar cómo funciona esto y ustedes mismos van a responder la pregunta de ese caso clínico. Atentos. Llega la luz, el objetivo es que la luz llegue hasta el lóbulo occipital, donde está la corteza visual primaria, ¿no es cierto? Entonces ahí debe llegar lo que yo veo, la forma, colores, lapicero, celular, ¿no? Y estas células que ven acá se encargan de eso. ¿De qué manera? La luz, ¿qué pasa, no? Córnea, cámara anterior, cámara posterior, cristalino, cuerpo vítreo, porque aquí está entrando la luz, ¿cierto? Entonces llega la luz y atraviesa todas las capas, las 10 capas, y va a rebotar acá, en la primera, que es el epitelio pigmentario de la retina. ¿Ya? Llega y rebota, porque esta es como una cámara fotográfica que le da oscuridad. Esta luz que rebota va a ser tomada por los segmentos externos de estos fotorreceptores. Aquí están los conos y bastones. Fotorreceptores no son otra cosa que los conos y los bastones. Los conos se encargan de recepcionar o de captar los colores.